Buenas tardes, mis queridos hermanos, bienvenidos a Siete Prédicas. Mi nombre es Andrés Mauricio Pacheco y Siete Prédicas consiste en 7 prédicas valiosas e importantes en donde por la gracia de Dios me ha permitido orar para que Él sea haciendo su voluntad y que todas estas prédicas sean para la gloria de Cristo. Bueno, la primera prédica es mi testimonio de yo antes era ateo y me convertí en cristiano. Es un testimonio sobrenatural. Van a ver el poder y la gloria de Dios porque Dios tuvo misericordia de mí y me amó porque me amó, aún yo siendo ateo. La segunda es un breve resumen de la Biblia. Se utilizan solamente versículos. La tercera, la gran obra maestra, que es una historia muy bonita de una familia peruana. Es una historia ficticia, pero inspirada en la palabra de Dios, en donde muestra una problemática en estos tiempos. La cuarta es la veracidad de la Biblia, demostrar de por qué la Biblia es verdadera. Y el quinto predica es el amor verdadero. El sexto son los problemas y afanes del mundo y el evangelio de la prosperidad y cómo nos afecta. Y el séptimo es el fin del mundo. Bueno, hermanos, en la prédica hoy vamos a hablar acerca del punto 6, los problemas y los afanes del mundo y el evangelio. Créanme que voy a pedirle a Dios que me direccione para que Él sea derramando su sabiduría y para que Él sea utilizándome conforme a su voluntad, por su gracia, ya que también soy una persona que necesito de Él, necesito de su ayuda y su dirección en cada momento. Papito lindo, te pido que seas tú direccionándome en esta prédica, te pido que sea una prédica con poder, una prédica con sabiduría, te pido que seas tú hablando a través de mí y que la gloria y la honra se la lleve mi amado Cristo. Te pido que da entendimiento a mis hermanos, que puedan entender y comprender, y dame sabiduría para poder transmitir este mensaje como tú quieres que sea transmitido. Te pido, mi querido Dios, que seas tú abriendo el entendimiento y quitando todo obstáculo que impida que esto no funcione, Padre Celestial. Esto es uno de los temas más controvertidos de este tiempo y más controvertidos dentro de la iglesia. Pero yo quiero, Padre Celestial, que seas tú hablando para que la gracia y el poder del Señor sean perfeccionados en ellos. Te pido que todo sea para la gloria de Cristo y te pido que tenga misericordia de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por la gracia de Dios me ha permitido estar en varias iglesias y la verdad, Dios me ha permitido entrar en un tiempo de intimidad, de oración desde mi vida cristiana y me ha guardado, digamos, de la falsa doctrina, de las falsas enseñanzas y no mirar como la gente mira, sino con profundidad, como pidiéndole a Dios que sea revelándome todo eso. Yo quiero empezar con el evangelio de la prosperidad. O sea, yo no estoy en contra, mis queridos hermanos, en que Dios no nos quiera bendecir. Yo sé que Dios nos ama y como dice la palabra de Dios, Dios nos quiere dar lo mejor, lo de lo mejor de lo mejor. Pero lo mejor que la gente piensa no es lo mejor que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque yo creo que uno de los principales propósitos que Dios quiere formar en nosotros es el carácter de Cristo y la mente de Cristo. Y también Él desea, como dice la palabra de Dios, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, yo quiero, digamos, suponer un ejemplo muy claro de la situación. Supongamos que tú eres un hombre rico, ¿cierto que sí? Y supongamos que tú tienes una novia y que tú la amas. Pero esa novia tú la tomaste desde muy pequeñita. O sea, no quiere decir de que sea, sino para que es decir que tú la formaste, tú la preparaste y tú la cuidaste, ¿sí?
Supongamos, hermanos, que tú la amas con todo tu corazón a esa mujer, ¿sí? Y esa mujer, obviamente, está aprendiendo de ti, ¿sí? Entonces, supongamos, hermanos míos, que es que tú te casas con esa mujer, ¿ya? Y, y supongamos que en tu relación tú todo le das todo lo que ella quiere. Le das joyas, le das dinero, le das casas, le das todo. Y esa mujer te dice, te amo, te amo, te amo. Eres mi príncipe azul, te quiero demasiado, eres lo más lindo del mundo. Te amo, gracias por complacerme, gracias por cuidarme. Y tú piensas y estás completamente seguro que te ama, ¿cierto? Pero supongamos que un día resulta eh, que pierdes todo tu riqueza, ¿cierto que sí? Y supongamos que esa mujer, como no estuvo acostumbrada a la escasez, y siempre tú le mostraste esa parte, o sea, siempre tú le mostraste bendición, bendición, le mostraste esa área, o sea que esa mujer no va a tener las herramientas suficientes para poder estar en la escasez, ¿cierto que no? ¿Cierto que sí, perdón? Pero yo también quiero hacerle una pregunta. Resulta que esa mujer, tú le enseñaste que el amor era eso, porque de una manera tú le mostraste el amor de esa manera, ¿sí? Y resulta que esa mujer, al tú no darle eso, ella comienza a aburrirse y comienza a decir, ya no te quiero, la verdad es muy difícil. ¿Por qué? Porque ella te amaba a ti por lo que tú le dabas, pero en el momento que tú no le dabas las cosas que ella quería, te dejó de amar. Y eso pasa en la vida real. Y cualquier conciencia con la realidad es pura conciencia. Entonces, a lo que yo me quiero referir con esto es que Dios no quiere formar un corazón en nosotros así. ¿Y qué pasa? Si a ti en las iglesias todo el tiempo te están hablando de bendición, 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 por consiguiente yo creo que va a ser casi imposible que tú formes un amor verdadero hacia Cristo. Y no cumplirías con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces yo creo que Dios en su infinita sabiduría, Él escribió la palabra por eso. Y habló acerca de las consecuencias del dinero. Y habló todo eso porque Él sabe qué conlleva eso. Y, y mi punto de vista es que eh, yo creo que el amor no solamente consiste en recibir bendiciones, sino que yo creo que el amor debe ser inalterable, porque la palabra de Dios dice, y la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea a los que lo aman con amor inalterable. Siempre, casi Pablo siempre despedía a la iglesia de esa manera en las cartas. Pero la palabra de Dios, pero mucha gente dice, pero mira, Abraham, pero mira, a David, pero mira, a José, pero mira, a Salomón. Y yo digo, yo sé que esas bendiciones fueron de Dios, pero yo he aprendido que no todo tienen ese tipo de don. Es decir, Dios le puede, como dice la palabra, eh, somos cuerpo de Cristo y cada tiene un don y un talento. Hay personas que tienen ese don, digamos, de que Dios les puede dar riqueza. No estoy diciendo que no, pero siempre la palabra de Dios dice que eso lo deben de hacer para la obra de Cristo. O sea que finalmente no es tuyo. Y no quiero ser como extremista porque Dios sí nos bendice, pero Él no quiere que su amor se base en eso.
Él quiere que lo vemos a Él con un amor verdadero, con amor sincero, que lo vemos tanto en las dificultades, en la enfermedad, en la adversidad y todo eso. Entonces yo siento que el Evangelio de la Prosperidad forma cristianos débiles en la fe. ¿Qué pasa? Como todo el tiempo los llenaron de tanto bombardeo, 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 cuando viene el momento de dificultad, se aparta. ¿Y qué pasa? Se condena. Entonces, de una manera no tan directa, pero de una manera indirecta a largo plazo, puede afectar en la relación como cristianos. Y por eso la palabra de Dios dice, amarás a uno y aborrecerás al otro, porque ninguno puede servir a dos personas, a Dios y las riquezas, pero la gente se justifica con la misma palabra. Pero digamos que la palabra de Dios da testimonio que Abraham amaba más a Dios sobre todas las riquezas. La palabra de Dios daba testimonio de que José amaba más a Dios sobre las riquezas. La palabra de Dios da testimonio de que David amaba más a Dios sobre las riquezas y no era su mayor tesoro. Salomón se apartó por eso de Dios, porque vivió en las riquezas y porque no fue obediente a lo que Dios le había colocado en su corazón. Entonces yo puedo dar testimonio que por la gracia de Dios me ha permitido tener en algunas etapas de mi vida una etapa de mucha comodidad económica y financiera. Pero eso no me ha apartado, pero sí he observado mucho y he analizado de que la mayoría de cristianos que, que hablan de prosperidad y todo eso, eh, no sé, siento que es bueno bendecir a la iglesia, pero no todo el tiempo fundamental en eso. Y el problema del Evangelio de la prosperidad es que jamás exhortan a la iglesia, jamás disciplinan a la iglesia, jamás les habla acerca de arrepentirse de verdaderamente, jamás les dice lo que cuesta seguir a Cristo, sino como que, todo va a salir bien, todo va a ser como muy corriente. Entonces finalmente están engañados. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, la dificultad y la adversidad, la gente dice, no, pero es que a mí me dijeron en la iglesia esto y esto y esto, y finalmente se terminan apartando, ¿sí? Entonces digamos que yo creo que es bueno, de cierta manera, bendecir a la iglesia, proveer a los que están necesitados, suplir las necesidades de las personas, pero quiero como mencionar como en 1 Timoteo 6, que habla acerca un poco de la esencia y cómo Dios quiere que sea nuestra condición en nuestro corazón. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí lo que está mostrando que la piedad y la misericordia es muy grande y estar contento también con lo que Dios nos da, porque nada hemos traído a este mundo. La palabra dice que no hemos traído nada y sin duda nada podremos sacar. O sea, que decir, terminamos sin tesoros. Por eso la palabra en su infinita sabiduría dice, no acumulen tesoros en esta tierra, sino acumulen tesoros en el cielo, en donde la polilla y el ladrón no les va a quitar sus tesoros. Acá sí en esta tierra, sí. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es lo que Dios necesita? Que uno tenga sustento y abrigo. Y dice la palabra y uno da una exhortación, estemos contentos con esto. O sea, es decir, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse aquí no está diciendo, sino la actitud del corazón de la persona. Caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Sí me entiendes? Pero, por ejemplo, el corazón de Abraham, yo creo que era distinto. O el corazón era distinto porque su mayor tesoro y su mayor hambre era Cristo. O era en ese momento ellos tenían la revelación como yo soy el gran yo soy. Y Jesús habla David habla acerca del amor que tenía hacia Dios en sus salmos.
y Abraham dio a su único hijo, y yo creo que, de acuerdo a lo que la palabra demostraba, es que el mayor deseo que tenía Abraham era tener un hijo. Y yo creo que Abraham amaba más a su hijo que todas las riquezas que Dios le dio. Pero mira que ahí demostró que si él entregó a su hijo, ahí demostraba el amor que él sentía hacia Dios. ¿Sí? Pero quiero volver a repetir nuevamente, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, mucha gente dice, entonces tenemos que ser conformistas, o tenemos que ser pobres de pensamiento, o mucha gente dirá, o tenemos que digamos, ser fracasados en este mundo, o vivir miserablemente. Yo les digo, hermanos, no es eso. Lo que yo les digo, hermanos, es que este mundo está tan contaminado y este mundo es tan transitorio, que yo les digo, más bien busquen las riquezas de Cristo, más bien acumulen tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque eso está sembrando para eternidad. ¿O acaso qué hombre sensato, sabiendo el tiempo de todo, supongamos que trabaja toda su vida y sabe que el día de mañana va a perder todo? ¿O qué hubiera preferido? ¿Compartir ese tiempo haciendo otra cosa que haber acumulado todas las riquezas? ¿Por qué? Porque así es la vida. La vida es efímera. O sea, si tú comparas 70 años con 1 millón de años, 1 trillón de años, porque de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, es que viviremos eternamente junto con Cristo. O sea que 10 millones de años, 20 millones de años, 1 trillón de años no se compara con 70 años. O sea, esto es una ráfaga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nosotros como cristianos? Ser ricos, ¿sí? Tener un pensamiento triunfador, ¿sí? Tener un pensamiento, todo eso, pero no con la mirada en este mundo terrenal, sino en la mirada en Cristo Jesús. Porque yo creo que Pablo y los discípulos padecieron persecuciones, tuvieron hambre, sed, pero ellos sabían lo que se les venía, porque decía, los padecimientos de este mundo no se compraran con la gloria venidera. Y ese ha sido el enfoque malo de la iglesia. O sea, porque yo creo que uno debe, si Dios le da el don de tú, por ejemplo, tener riquezas materiales en este mundo, o te da una profesión y todo eso, yo creo que lo primero que tú tienes que hacer es no amar el dinero y no amar lo material. ¿Por qué? Porque yo creo que tú lo puedes hacer, pero lo puedes utilizar invirtiendo en el reino de Dios. Porque la palabra de Dios dice que si tú le das algo a Dios, claro que temprano se lo va a recompensar, tanto en esta tierra como en la eternidad, ¿sí? Y si tú le das a los pobres, le estás prestando a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, dale al pobre, ¿sí? Porque el pobre no tiene nada que darte. Mientras que pero si tú le das a alguien que tiene, él te pagará. Por eso le dicen, sale más conveniente prestar al pobre, porque no te puede devolver. Pero Dios sí te va a devolver de alguna manera u otra. Entonces, aquí por eso dice la palabra de Dios, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué dice la palabra? El cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? Por eso te digo que la palabra de Dios tú no la puedes leer con un versículo, sino que tú tienes que leer la palabra desde el Génesis al Apocalipsis, entendiendo la esencia y entendiendo lo que quiere decir Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente coge un versículo y con eso se fundamentan todo. Y así utilizan la doctrina de la prosperidad de la gente, que cogen versículos peligrosos, pero no cogen los versículos que contrarrestan eso. Y no muestran la verdadera naturaleza de las cosas, ¿sí? Entonces, pero les digo, mis queridos hermanos, que el Evangelio de la prosperidad
puede ser un cáncer para la iglesia, ¿sí? Y por eso lo que tenemos que predicar es a Cristo. Y tenemos que predicar la verdad. Porque mira el ejemplo más claro de Cristo. Cristo predicaba a veces lo que la gente no quería escuchar. Y recibió vituperio. Mira que los fariseos lo rechazaron. Porque él hablaba con la verdad. Por eso les digo, hermanos, que Dios se regocija en el corazón cuando una persona habla la verdad. Y por ahí hay que pedirle a Dios que nos dé un espíritu de valentía. Y pedirle a Dios que nos guarde nuestro corazón y que forme el amor verdadero en nuestras vidas para que nosotros amemos a Cristo sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Para qué, hermanos? Para que podamos tener una herencia eternamente. Porque juntamente reinaremos con Cristo. ¿Sí? Y somos las personas más maravillosas del mundo porque ya Cristo hizo todo por nosotros. Entonces por eso les digo, hermanos, entren en oración y ayunen por este tema. Y pídale a Dios, no al pastor, no a la iglesia, porque pueden algunos hermanos estar envueltos en ese tipo de doctrinas, sino pídale a Dios revelación, entendimiento y que les muestre su voluntad acerca de este tema, acerca de la prosperidad, acerca si todos están llamados a eso, ¿sí? Entonces, yo les digo, hermanos, que no estoy diciendo que tenemos que ser pobres, porque Dios da a cada uno conforme a su voluntad, ¿sí? Pero sí estoy diciendo, hermanos, de que con al menos tener abrigo, sustento, un hogar y comida, yo creo que con eso deberíamos de contentarnos, porque no estamos sembrando para este mundo, sino que estamos sembrando para Cristo. Y cuando uno siembra en Cristo, siembra eternamente. Por eso Moisés me llama mucho la atención y me encanta ese personaje, porque en hebreo dice, por la fe de Moisés, siendo la hija del faraón, imagínense, siendo un hombre muy importante, muy importante, dice la palabra de Dios que renunció a los deleites que él tenía. O sea, renunció a los deleites egipcios que podía ser riqueza, gloria, fama, por padecer los vituperios de Cristo Jesús. Y por eso yo digo, por la gracia de Dios, Dios dio, dice la palabra de Dios que no había un hombre más manso que Moisés. Y Moisés, teniendo la condición de un hombre posicionado, pasó hambre. No pasó hambre porque le dio maná, pero estuvo en un desierto y créeme que ese tiempo para Moisés no fue bueno. Fue difícil, realmente difícil. Y el ejemplo más claro es nuestro amado Señor Jesucristo, que siendo rico, teniendo gloria, poder, vivió una vida humilde, ¿sí? Le agradecía a Dios por lo que Dios le daba, por el pan, por la comida, ¿sí? Y decía que, y a mí lo que más me llamaba la atención era que decía que guardaban dinero para dar a los pobres. Y eso fue algo que Jesús hizo mucho énfasis en el ministerio de él, ayudar a los pobres. Y por eso Pablo iba a predicar a los gentiles, que los discípulos, la única recomendación que le dieron los apóstoles, que le decían a Pablo, pero no te olvides de los pobres, no te olvides de ayudar a los pobres. Entonces yo creo, hermanos, que el cristianismo tiene que ser equilibrado, tiene que ser tu intimidad con Dios, ¿sí? Las obras que Dios quiere y el ministerio social, ayudar a los necesitados, porque tú qué ganas con predicar a las personas, pero tú ves una persona que está en la calle y no la ayudas. Yo te lo digo, hermanos, eso no es fácil, pero por eso tenemos al Espíritu de Dios que nos transforma y nos da un nuevo corazón y nos renueva, porque dice que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria, en transformación en transformación. Hermanos,
Si ustedes no tienen un corazón generoso, pídanle a Dios que coloque amor por el necesitado. Él lo va a dar, ¿sí? Pero yo quiero dar la explicación más clara y no quiero como tratar de dar una explicación, sino que la palabra responda acerca de las riquezas de este mundo. Y fue el mismo Jesús que dijo este tema. Y dijo, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciéndoles, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio frutos, al cual al 100, cual 60 y al cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que ha sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en predicales, este es el que oyó la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, el evangelio de la prosperidad forma a cristianos que están sembrados en espinos. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no forman una base sólida. Porque el evangelio es las buenas nuevas, exhortación, arrepentimiento, la segunda venida de Cristo, el juicio de Dios, ¿sí? El cumplir los propósitos, el amar al prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Al tú solamente hablarle a una persona de solamente prosperidad, le estás hablando una pequeña parte de la palabra. ¿Y qué pasa? Las demás otras partes quedarán y finalmente te conviertes en algo infructuoso. Supongamos, hermanos, así como un ejemplo, que venga otro y les dé todo lo que necesiten. O sea, es decir, ya no necesitan a Cristo porque le está dando todo lo que necesita y el diablo hace eso. O sea, estoy colocando un ejemplo. Hay gente que hace pacto con el diablo y les da todo lo que desean, pero saben que van a perder su alma. No estoy comparando al diablo con Jesús ni nada de eso, pero estoy colocando de que la razón por la que debemos de seguir a Cristo es por amor, por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Sea en la buena, en la mala, en la riqueza, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud. Por eso yo creo que la relación con Cristo debe ser como un matrimonio. Por eso me gusta mucho las bodas cuando dicen estás en la enfermedad, en la salud, en la riqueza y todo eso. Y yo digo, eso debe ser una relación basada en el amor, ¿sí? Porque Cristo nos amó a nosotros, porque se dio a sí mismo, sin esperar nada a cambio de nosotros, en un principio, porque ¿quién puede decir que ha dado primero a Dios? ¿Quién puede decir que ha dado primero a Dios? Nadie puede decir eso, ¿sí? Pero dice la palabra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y la entiende la palabra y da fruto, y produce al 161, 30 por uno. ¿Qué dice? Entiende la palabra. Mis queridos hermanos, por eso hay tanta división en las iglesias, porque la gente no entiende la palabra, sino que se distorsiona la esencia de la palabra.
Por eso es tan importante, hermanos, que deben de estudiar la palabra para que no sean engañados. Conocer la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Y aquí es una evidencia muy clara con respecto a los afanes del mundo, cuando dice que el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mira, yo he aprendido algo. Yo les hago la siguiente pregunta, mis queridos hermanos. Si alguien quiere tener una novia y le dedica 10 minutos al día, ¿tú crees que la relación con esa persona va a ser buena? ¿Formará un amor verdadero entre ellos dos? Entonces yo le hago la siguiente pregunta, mis queridos hermanos. Muchos de nosotros le dedicamos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios en las 24 horas? Oramos 20 minutos, 10 minutos en la mañana, leemos 5 minutos la palabra y leemos en la noche. Yo les hago la siguiente pregunta, ¿ustedes creen que con eso vamos a poder sobrevivir a las mentiras del diablo? ¿Vamos a poder vencer la carne? ¿Vamos a poder vencer todas las dificultades que vengamos como cristianos? Entonces yo les hago la siguiente pregunta, ¿acaso alguno de ustedes no estará en ceguera espiritual? ¿Acaso alguno de ustedes no estará ciego en estos momentos? Pero como dice la palabra, y la verdad los hará libres. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Te llena de afanes, te preocupas por tu familia, por tu trabajo, por acumular, por pagar, que finalmente tu mente pierde lo que se llama amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Entonces yo les digo, hermanos, ¿sabes cuál es la clave del cristianismo? ¿O cómo uno puede permanecer firme? Está en la oración, ¿sí? Que es el tiempo de intimidad que tú tienes con Dios y la lectura de la palabra. Si tú tienes sólido esas partes, vas a ser lleno del Espíritu y vas a vivir en el Espíritu. Y créeme, hermanos, que sus corazones van a cambiar fuertemente. Pero a lo que les digo es que el problema de los afanes del mundo es que forma un amor muy pequeño hacia Dios porque no le dedicamos suficiente tiempo. ¿Sí? No le dedicamos suficiente tiempo. Entonces, ¿cómo pretenden que tengamos una relación buena con Dios si le dedicamos tan poco tiempo? Entonces, todo esto que digamos acerca de los afanes del mundo, acerca digamos del Evangelio de la prosperidad, yo creo que en esto se resume todo, que es que no permite formar un amor verdadero hacia Dios. Y si no forman el amor verdadero hacia Dios, lo más probable es que estés viviendo en engaño y mentira y que no sea y seas engañado y finalmente seas condenado. Porque la palabra de Dios dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Y Dios, ¿sabe lo que les dice? Nunca los conocí. O sea, decir, ¿ustedes quiénes son? Ustedes nunca me conocieron. ¿Ustedes no les ha pasado, hermanos, que ustedes han tenido una familia muy cercana, o su mamá, o su papá, sus hermanos, y sienten que no los conocen a pesar de que usted esté las 24 horas con ellos? Eso pasa. A mí me ha pasado. Entonces, es importante que conozcan a Cristo. Y solamente pueden dedicarse a Cristo si ustedes les entregan el tiempo completo a Dios. Y Él se encargará de organizar todo. Él se encargará de organizar tu trabajo, tu familia, todo. Porque la palabra de Dios dice que solamente entrarán en los cielos a quienes que hacen la voluntad de Dios. O sea, es decir, los que viven conforme a la voluntad de Dios. Por eso la palabra, muchos dicen, no, es que solamente con tu hacer una oración de fe es suficiente. No, hermanos, eso es un requisito, pero no es el todo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Creen y confían que Jesucristo es el Señor. Pero la palabra de Dios dice que ya están condenados. Entonces, por eso les digo, hermanos,
que, que no pierdan esta salvación que Dios ha derramado, que ha sido una salvación por gracia. Y les digo, hermanos, no hermanos, dejen todo por seguir a Cristo. No quiere decir que tú hagas todo igual, y no quiere decir que tu corazón esté completamente entregado a Cristo. Que no pase lo que le pasó al joven rico, que Jesús le dijo: algo te falta, ve y vende todo y dáselo a los pobres, y sígueme y serás perfecto y tendrás tesoros en el cielo. Yo no les estoy diciendo, hermanos, que vendan todo, porque eso solamente lo puede dar Dios a cada persona en particular, ¿sí? Pero solamente le estoy diciendo de que lo que Dios quiere es que nos despojemos de todo, que le entreguemos nuestra vida completamente total, así como Abraham le entregó por completo lo que más amaba, que fue su hijo. Entonces, yo les digo, hermanos, que la clave para que puedan ser guardados de los afanes del mundo es realmente, como dice la palabra, entregarle la vida a Cristo. Pero la entrega de la vida a Cristo es que Cristo realmente esté viviendo en ti. ¿Por qué? Porque, hermanos, si Cristo entró a tu corazón, yo creo que la evidencia mostraría que realmente está en tu corazón. Vería a Cristo en tu corazón, vería el fruto, pero no es como decir yo creo en Cristo y vivo en la carne. O sea, no tiene sentido. O has nacido o has recibido a Cristo en tu corazón. A eso me estoy refiriendo, mi querido hermano. Por lo tanto, Dios dice en la palabra que Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Y si tú te humillas delante de Dios, reconociendo que tú has pecado delante de Él, pidiéndole perdón y arrepintiéndose, pero arrepentimientos no es culpa, no es pegarse golpes, sino arrepentiendo es cambiar de actitud, pedirle a Dios que ya no vivas más como vivías antes, sino que realmente vivas conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Por eso les digo, mis amados hermanos, que las bendiciones que tenemos serán muy grandes, pero recuerda que estamos en un mundo que tenemos muchos enemigos y el diablo va a hacer todo lo imposible para que digamos, no recibamos, porque Él los odia y Él odia a Cristo. Entonces, yo les digo, hermanos, de que entréguenle a Dios sus finanzas, entréguenle a Dios su tiempo, entréguenle a Dios su familia, entréguenle a Dios todos sus deseos, entréguenle a Dios sus sueños. Y hermanos, amigos, como Dios es perfecto, Dios es un Dios sabio, Él se encargará de administrar y se encargará para que tú vivas una vida conforme a la voluntad de Dios y vas a vivir íntegramente delante de Dios. Porque obviamente la gente dice, entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de trabajar? No, porque la palabra de Dios dice, hermanos, el que no trabaja no come. Entonces, lo que uno tiene que hacer es entregarle a Dios su vida y Él se encargará de mostrar cómo te va a proveer, qué es lo que tú tienes que hacer, si tienes que trabajar, si tienes que vivir tiempo completo a Él. O sea, Él se encargará de todo. Por eso yo les digo, hermanos, la iglesia es algo, es algo importante, pero realmente los que tienen una relación personalmente con Dios en todo momento, cuando me refiero en todo momento es que tengan una relación, ¿sí? Créeme que esos son los que realmente vivirán en la verdad. Y aunque parezcan palabras difíciles y complicadas, es que realmente somos salvos a través de Cristo. Y recuerda, hermanos, que la iglesia es la esposa de Cristo. Y yo les digo, hermanos, si Cristo nos amó de esa manera, lo que Dios también espera es que lo amemos a Él como nos amó. Él se despojó a sí mismo, se hizo maldito para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Se despojó a sí mismo. Entonces lo que Dios también desea, el amor consiste en despojarse a sí mismo. Y gracias por escucharme y espero que este tema les quede claro. Yo traté, digamos, por la gracia de Dios, de explicar lo que
he aprendido en estos años y le pido disculpas si alguien lo ha lastimado o alguien se ha sentido ofendido, pero mi intención no es esa, sino que mi intención es hablar la verdad para que cada uno sea, para que el Espíritu de Dios hable a cada uno conforme a lo que Él quiere hablarle. A algunos le hablará bendición, a algunos exhortará, pero por eso les pido que no se carguen conmigo, porque lo único que yo deseo es que Dios haga la voluntad en mi vida, que tenga misericordia de mí y que cumpla mi propósito y que Dios también tenga misericordia, como dice la palabra, del que tenga misericordia. Y la palabra nos dice que hay que ser discípulos y predicar el Evangelio. Entonces, si así Dios me rescató a mí, también Dios me puede utilizar para que la palabra sea oída y Cristo realmente lo salve. Vamos a orar. Papito Dios, te pido que seas tú direccionando a cada hermano, Padre Celestial. Te pido que ellos entreguen su vida por completo a ti, que los guardes de los afanes del mundo, del Evangelio de la prosperidad y que realmente le entreguen su vida a Cristo de verdad. Líbralos de la mentira y te pido que el hermano que de pronto tenga dudas y todo eso, llévalo a toda verdad. Y si es necesario que alguno de ellos ayune, que ayune, Padre Celestial, para que sean abiertos sus ojos, mi querido Dios. Tú sabes que yo soy un hombre pequeñito y tú sabes, mi querido Dios, que yo soy salvo por gracia y esa gracia que tú has derramado en mí también se ha derramado sobre ellos, sobre los que creen y realmente aceptan a Cristo en su corazón. Te pido, papito Dios, que nos perdones, que nos limpies, nos purifiques y que nos des sabiduría y la fortaleza y el amor suficiente para poder vencer y heredar la corona de la vida y tener vida eterna. También te pido que tenga misericordia de nuestros seres queridos, de nuestras familias que de pronto estén apartados y que vivan en estas condiciones para que sean salvados. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén.